Amar es liberarse del miedo. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Cada día, al despertar, relájate e imagínate que te encuentras en un lugar donde te sientes a gusto. Practica una lección cada día, siguiendo el orden indicado. Mientras estés en ese estado de relajación, dedica unos minutos a repetir varias veces el título de la lección y las ideas afines que en ella se exponen, dejando que se conviertan en parte de tu ser. Pregúntate cada día: ¿deseo experimentar paz o experimentar conflicto? Escribe el título de la lección en una tarjeta y llévala contigo a todas partes. Repásala periódicamente, mañana, tarde y noche, y aplícala a todo y a todos, sin excepción. Antes de irte a dormir, relájate otra vez y dedica 5 minutos a repasar la lección del día. Pregúntate si estás dispuesto a dejar que esas ideas impregnen tus sueños. Tu aprendizaje se acelerará si, al terminar todas las lecciones, vuelves a empezar con la primera y repites de nuevo toda la serie. Puedes seguir practicando de esta manera hasta que adviertas que piensas en las lecciones y que las pones en práctica naturalmente sin necesidad de repasarlas. Lección 1. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Dar es recibir, es la ley del amor. De acuerdo con esta ley, cuando damos amor a otros, nosotros mismos somos los beneficiados, ya que lo que damos simultáneamente lo recibimos. La ley del amor se basa en la abundancia. Estamos siempre rebosantes de amor y nuestro manantial es siempre tan abundante que se desborda. Cuando damos nuestro amor incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, el amor en nosotros se extiende, se expande y se une a todo. Al dar nuestro amor a otros, nuestro propio caudal de amor aumenta y así todos salimos ganando. Las leyes del mundo, por otra parte, afirman que lo que damos lo perdemos, es decir, que al dar algo dejamos de tenerlo y consecuentemente salimos perdiendo. Las leyes del mundo están basadas en la creencia en la escasez. Estas leyes mantienen que nunca podemos estar completamente satisfechos, pues nos seguimos sintiendo vacíos, a pesar de nuestros vanos intentos de obtener satisfacción, buscando amor y paz en cualquier manifestación externa que por la razón que sea consideramos deseable. El problema radica en que no hay nada en nuestro mundo exterior que pueda satisfacernos total o permanentemente. Tal como las leyes del mundo operan, por más que busquemos, nunca encontraremos nada. Con frecuencia creemos que nuestro manantial interior se ha secado y que estamos necesitados, por lo cual tratamos entonces de satisfacer las necesidades que imaginamos tener por conducto de otras personas. Cuando esperamos que otros satisfagan nuestros deseos y esas personas nos decepcionan, como no pueden por menos que hacerlo, sentimos angustia. Esa angustia puede manifestarse en forma de frustración, desencanto, ira, depresión o enfermedad. Como resultado de ello es muy probable que nos sintamos acorralados, limitados, rechazados o atacados. Cuando pensamos que nadie nos ama, o cuando nos sentimos deprimidos o vacíos, la solución no radica en encontrar a alguien que nos dé amor, sino más bien en amar a alguien totalmente y sin expectativas de ninguna clase. Ese amor que damos, simultáneamente nos lo damos a nosotros mismos, sin que la otra persona tenga que cambiar su manera de ser o darnos nada a cambio. El mundo alberga el concepto distorsionado de que para poder sentir amor dentro de nosotros, otra persona nos lo tiene que dar. La ley del amor difiere de las del mundo. Estipula que somos amor
y que a medida que damos amor a otros, nos enseñamos a nosotros mismos lo que realmente somos. Permítaseme hoy aprender y también experimentar la ley del amor. Estaba equivocado al creer que podía dar a otros lo que no quiero para mí mismo, puesto que lo que quiero es experimentar paz, amor y perdón. Estos son los únicos regalos que puedo ofrecerles a otros. No es un acto caritativo de mi parte ofrecerles a mis semejantes amor y perdón en lugar de ataque, ya que de la única forma en que yo mismo puedo aceptar amor es ofreciéndoselo a otros. Ejemplo A. La siguiente es una carta que me envió mi amiga Rita, a quien conocí en el otoño de 1978. Rita me había llamado por teléfono pidiéndome ayuda para su hija Tina, una adolescente que sufría de leucemia. Tina murió en enero de 1979. Rita me ha dado permiso para compartir con el lector esta carta que, en mi opinión, expone con claridad y belleza la esencia de la lección de hoy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Querido Jerry, espero que no te moleste recibir estas cartas que son mi manera de expresar los pensamientos que han comenzado a brotar de un lugar muy profundo dentro de mí que anteriormente me era desconocido. Y como psiquiatra que eres, ya sabes que expresar nuestros sentimientos tiene, cuando menos, beneficios terapéuticos. Desde la última vez que te escribí, otras pequeñas hebras parecen haber ido entretejiéndose en este tapiz que es la vida. El pasado 22 de febrero asistí a una charla de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Vuelvo a decir que fue una experiencia extraordinaria. Es casi imposible asistir a una de esas charlas sin salir uno profundamente conmovido. La doctora Kubler-Ross tocó algunos puntos muy delicados, por lo que algunos momentos de su exposición se me hicieron muy difíciles de sobrellevar, pero sus palabras, su filosofía y su labor han dejado en mí una huella indeleble, y tengo la impresión de que la labor que tú y ella vienen realizando tiene que ver con lo que realmente es importante en la vida. Continuando cronológicamente con esta relación de acontecimientos, he aquí lo que ocurrió el día siguiente. Ese día había decidido ir a trabajar y durante uno de mis descansos me fui caminando hasta un pequeño centro comercial que suelo frecuentar, y en el camino me llamó la atención una librería que no había visto allí anteriormente. ¿De dónde habrá salido?, me pregunté. Movida por la curiosidad, entré para ver lo que tenían. Inquirí cuánto tiempo llevaba allí y me dijeron que un mes. Eché una ojeada a mi alrededor y noté que algunos libros aún no habían sido colocados en las estanterías. Entre ellos había uno del que había oído hablar y que tenía pensado leer algún día, por lo que decidí comprarlo. Era el libro de Ruth Montgomery, Un mundo más allá. Me resulta difícil describir con palabras el impacto que dicho libro me produjo, pero eso es otra historia. Basta con decirte que como resultado de ello empecé a reconsiderar nuevamente mi vida y a preguntarme hacia dónde me iba a llevar todo esto. Mas como tú mismo has dicho, si una pregunta me causa conflicto no me va a hacer ningún bien, de manera que decidí descartarla y no darle más vueltas al asunto. En lugar de eso volví a leer tu carta y me puse a reflexionar sobre lo que decías de que la mejor manera de hacerle frente a una situación como la que yo estaba atravesando, la muerte de mi hija, era encontrar a alguien a quien poder ayudar. No tuve que buscar mucho, ni devanarme los sesos para saber quién era esa hermosa persona, pues ya lo sabía. Te contaré la historia con la mayor brevedad posible. Hace alrededor de un año, cuando mi hija Tina empezó a sentir los primeros síntomas de su enfermedad, otra joven de 20 años, que vivía a 2 casas de la mía y a quien conocía desde hace 15 años, cayó enferma
con una dolencia que en aquel momento aún no había sido diagnosticada. Su madre y yo solíamos hablar de nuestra mutua preocupación por el estado de salud de nuestras hijas. Algún tiempo más tarde, cuando la enfermedad de mi hija, Tina, fue finalmente diagnosticada, esta señora dejó de hablarme y no lo hizo durante todo el tiempo en que Tina estuvo enferma. Cuando Tina murió, vino el rosario, pero en ningún momento me dirigió la palabra. Solo una mirada silenciosa se cruzó entre nosotras. Asistió también al funeral y fue una de las vecinas que con gran generosidad trajo comida a mi casa después del entierro. Pero durante todo este tiempo no me dirigió la palabra. Comprendo que para ella yo representaba la realidad de lo que podía ocurrirle a su hija, y por eso yo también la evitaba, para no recordarle esta posibilidad. Sin embargo, siempre preguntaba por ella a los vecinos, y me mantenía al tanto de cómo le iban las cosas, aunque solo fuesen de oídas. Luego pensé en ti, en lo que me decías en tu carta, y me dije, ¿por qué no ayudaría si ella es mi amiga y yo la aprecio? Así que decidí ir a visitarla, y apenas me vio se echó en mis brazos. Era natural, pues cada una de nosotras sabía perfectamente cómo se sentía la otra. Fue tan maravilloso, y qué bien me sentí cuando me marché. Me pregunto por qué me costó tanto decidirme a caminar aquel corto trecho hasta su casa. Supongo que hasta ese momento no había estado lista para hacerlo. Una vez más, déjame decirte que a pesar de la distancia que nos separa espiritualmente, me siento muy cerca de ti. No cuestionaré lo que el destino me depare, sino que lo aceptaré y veré a dónde me lleva. Que la paz sea contigo, Jerry, ahora y siempre. Con mucho cariño, Rita. Ejemplo B. Hace algunos años tuve la gran fortuna de poder visitar en Los Ángeles a la Madre Teresa, famosa por la labor que realiza con los pobres y moribundos de Calcuta, en la India y de otras partes del mundo. Tenía grandes deseos de conocerla porque sabía que su vida era un ejemplo casi perfecto de alguien que vive en un estado de constante paz interior, y quería aprender de ella cómo hacía para mantenerlo. Hablamos acerca de nuestra mutua labor con personas que se encuentran en situaciones de vida o muerte, y mientras estaba en su presencia me invadió una gran quietud interior. Es difícil describir el amor, la bondad y la paz que de ella emanan, lo cual era algo que yo deseaba experimentar y demostrar con mis acciones. Esta visita tuvo lugar durante el fin de semana del 4 de julio, y durante la misma me enteré de que la Madre Teresa se marchaba a la Ciudad de México esa misma tarde. Como deseaba seguir gozando de su presencia, le pregunté si podía acompañarla, a lo que ella respondió dulcemente: no tengo ningún inconveniente en que usted me acompañe a México, pero como usted mismo me ha dicho que lo que quiere es aprender más acerca de lo que es la paz interior, creo que la mejor manera de hacerlo es que averigüe cuánto cuesta el billete de ida y vuelta a la Ciudad de México y que le dé ese dinero a los pobres. Así lo hice, y doné el importe de lo que me hubiese costado el pasaje a la orden religiosa Hermanos de la Misericordia. La lección que aprendí de la Madre Teresa es que no tengo que buscar fuera de mí mismo para saber qué es lo que tengo que hacer. Aprendí que el momento propicio para dar es siempre ahora mismo, no más tarde, y que cuando damos sin expectativas o límites de ninguna clase, gozamos instantáneamente de paz interior. Aprendí en ese mismo instante que todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Hoy les daré a los demás únicamente los regalos que a mí me gustaría recibir.